Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de los movimientos de los Phoenix Suns. No podía cerrar la primera temporada del podcast sin dedicar un episodio concreto a los movimientos de Phoenix en el mercado. Es mi equipo y varios de vosotros me habíais escrito diciéndome, oye, habrá que hablar de los Suns, ¿no? Sin duda, hay que hablar de Phoenix. Y esto no es algo que suceda mucho, y más en España, porque ¿quiénes son los focos? Realmente, ¿no? Los focos mediáticos, esos focos que aglutinan más la atención de la gente, un tema que hemos hablado más de una ocasión, ¿no? Pues principalmente los Lakers, vayan bien o mal, por supuesto siendo candidatos o con LeBron en su plantilla, tienen más tirón. LeBron James, Stephen Curry, con los Warriors de la mano, por supuesto, Luka Doncic y los Mavs, claro, mucho más ahora. Con Kyrie Irving, aunque también si no estuviese Kyrie se seguirían mucho. New York Knicks es otro equipo que, vaya bien o mal, se sigue mucho. Por ejemplo, también Boston Celtics, sabemos que es un equipo que tiene un nicho importante aquí también, en España. Brooklyn Nets lo era antes de los traspasos de Kyrie y Durant. Era uno de los equipos más seguidos. Pero ahora, ese puesto del super equipo más seguido de la NBA es para los Phoenix Suns. Y no hace falta que empiece la temporada para que lo sepamos, solo hay que ver todo el ruido mediático que han provocado ya no solo este verano con la adquisición de Bradley Beal, el traspaso de Chris Paul, los movimientos pequeños pero acertados que han hecho y ese ruido alrededor del futuro de DeAndre Ayton. Solo tenemos que remontarnos a febrero al traspaso de Kevin Durant para ver cómo ha aumentado la atención mediática en torno a los Phoenix Suns. En España y fuera de España, pero por poner un ejemplo muy claro del caso de los Phoenix Suns en España. Recuerdo que trabajando en NBA.com me hizo especial ilusión la temporada 2019-2020, esa que comenzamos aquí en España con la resaca de ganar el Mundial de China y que vimos cortada de repente por el desastre del COVID-19. Ese año había un boom especial con Ricky Rubio. Especial porque venía de su MVP del Mundial y lo continuó después con una excelente temporada con los Suns. Para mí la mejor de su carrera en la NBA. Ese año yo escribía, lógicamente, de los Suns y le interesaba a la gente. Yo antes cuando escribía de los Suns no le interesaba a la gente, no eran los artículos ni mucho menos más leídos, tampoco escribía mucho de los Phoenix Suns, pero ese año sí que había un interés mayor en saber cómo funcionaba la franquicia, cómo funcionaba el equipo de Phoenix, cómo le iba en general al equipo por el efecto Ricky Rubio. Porque los seguidores de los Suns estamos ahí siempre, somos pocos, somos muy fieles, pero ese año Ricky generaba un interés superior y por consecuencia los Suns fueron más seguidos en España. Esta temporada se hablará mucho más de ellos, no solo en España, debido a la formación de su super equipo. Y sobre todo, por si el nuevo CBA hace de estos Suns el último super equipo artificial, construido a base de traspasos y de acumular contratos de estrellas. Porque al final el traspaso de Bradley Beal, más allá del movimiento, que ya lo comentamos, tenéis un episodio en específico sobre el traspaso de Bradley Beal para los Suns, el traspaso de Beal hizo de Phoenix un destino muy interesante para muchos agentes libres. Porque al final, ¿qué te ofrecían los Suns? Buen clima y buenas condiciones de vida. De hecho, hay un vídeo de Kevin Durant de hace varios años hablando precisamente de que fuera de las 3 grandes ciudades, de los 3 grandes mercados, de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, podemos meter incluso a Miami, que Phoenix es una de las mejores ciudades para vivir. Y esto lo dijo hace varios años. No he podido encontrar el vídeo porque, lógicamente, ahora al hacer búsquedas de Kevin Durant y Phoenix en Google, te salen muchos más resultados. Pero lo recuerdo bien. Recuerdo muy bien ese vídeo porque era un motivo de cierta ilusión para los aficionados de Phoenix en momentos duros para soñar con un futuro en el que
pues fuésemos un destino interesante. Ahora lo somos. Y precisamente porque la estrella que dijo, oye, esa es una gran ciudad para vivir, habló de Phoenix como una ciudad infravalorada para vivir, está en el equipo. Y al cambiar también a Chris Paul por Bradley Beal, pues hombre, también te haces un equipo mucho más atractivo al corto plazo, porque ya no solo estás ofreciendo esa buena calidad de vida, esas buenas condiciones para el día a día, ese clima, sino que también estás ofreciendo a los agentes libres la posibilidad de jugar muchos minutos y de revalorizarse, porque hay huecos a rellenar en la rotación de los Suns. Y había que firmar jugadores para tener roles destacados, no vas a ser el último interior, no. Había que fichar jugadores para roles importantes. Por supuesto, te ofrecen la posibilidad de competir y llegar lejos en playoffs. Ojo, he dicho posibilidad. No significa que los Suns vayan a llegar a las finales, que ojalá, sino que obviamente te están dando la posibilidad de, oye, que seas importante en el equipo, que acompañes a estrellas y que además, si todo va bien, si esto funciona, si tú tienes minutos y rindes como esperamos, vamos a llegar lejos. Y además, un movimiento muy inteligente de la front office de Phoenix, que ha hecho un verano, sobre todo de mucho trabajo. Ha sido un verano de mucho trabajo. Hicieron algo muy interesante, muy inteligente sobre todo, para completar todavía más la experiencia y convencer a los jugadores. Y era ofrecer contratos de 1+1, es decir, con opción de jugador para que los agentes libres quisieran firmar. ¿Por qué? Porque así les entregas el control. La mayoría de ellos, por no decir todos, rechazarán esas opciones de jugador y saldrán al mercado. Pero entonces, ¿para qué les das esa opción de jugador? Porque les da la opción de vetar traspasos, como por ejemplo a Eric Gordon o Josh Okogie, dos jugadores que, en el caso de que Phoenix les quiera mover, necesitarán su permiso. Entonces, si ellos están contentos, no van a dar el permiso a los Phoenix Suns. Si los Suns están contentos con ellos, ni siquiera van a buscar la opción del traspaso, pero digamos que al final les das la carta de, oye, vienes a vivir a una ciudad donde vas a tener un buen clima, donde vas a vivir bien, vas a tener minutos, vas a ser importante y además, en el caso de que luego incluso tú estés funcionando bien, pero en febrero encontremos un traspaso que nos interese, tú vas a tener el poder de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, eso también es obviamente interesante para los agentes libres. Creo que ya lo hablamos, me pasa mucho, como ya de hacer cosas en Twitter, en TikTok y aquí en el podcast, ya no sé lo que hablo en un sitio y en otro. Pero creo que hablamos de Eric Gordon, ¿no? Que en su día llegó a firmar una oferta con los Phoenix Suns que después fue igualada, pero Eric Gordon desde hace mucho tiempo un nombre perseguido por los Phoenix Suns. Entonces, ¿cómo queda la tabla de movimientos y el roster de Phoenix? Se han marchado Jock Landale, Torrey Craig y Darius Bazley, Darius Bazley, todos sabemos a quién me refiero. Más Bismack Biyombo, TJ Warren y Terrence Ross, que siguen libres y obviamente no van a continuar en la franquicia de los Suns. De estos nombres, solo Landale y Craig tenían más minutos en playoffs. Incluso Craig perdió minutos y vimos cómo se quejaba en Twitter. Ha renovado a Josh Okogie, muy necesario para temporada regular por su defensa, será uno de los favoritos de Vogel. Damian Lee, que para mí es un poco por su inconsistencia, pero que puede sumar con un rol pequeño, no le quiero con minutos en playoffs, eso lo tengo muy claro. Y luego, Saben Lee como último base firmando un contrato dual. Me gusta porque es un jugador potable por si hace falta tirar de él de nuevo en temporada regular. Y aquí una aclaración importante. Sí, hay que pensar en los playoffs, pero también necesitas jugadores de temporada regular que puedan tener muchos minutos y dar la cara ante posibles lesiones. Hay giras largas y es un total de 82 partidos más la Copa NBA. Es decir, necesitas fondo de armario. Y lo vemos todos los años. Necesitas fondo de armario útil para la temporada regular y fondo de armario útil para los playoffs. Y en muchas ocasiones no coincide que el mismo que te es útil para la temporada regular como fondo de armario lo sea en los playoffs. ¿Quiénes han llegado? Eric Gordon, Yuta Watanabe, Keita Bates Diop, Bol Bol,
Drew Evans y Chimezie Metu. De estos, solo espero a Ball y a Metu con menos minutos, si están todos sanos, claro. Gordon, Watanabe y Keita Bates-Diop serán importantes, mientras que Evans debería tener preferencia como el suplente principal de Ayton. Y si Ayton está bien, si Ayton está en más de 30 minutos por noche, que debería, su suplente tampoco va a jugar mucho. O sea que no es lo más preocupante. De hecho, el fichaje de Eubanks ya lo comentamos en la última sesión de preguntas y respuestas, donde sacamos algunos datos también de algún jugador. Eubanks no es el mejor pívot del mundo, claro que no. Y de titular en Portland este año, cuando Nurkic faltaba, se ha quedado muy corto, por supuesto. Pero dentro de lo que te ofrecía el mercado, que es algo que ya comenté, dentro de lo que te ofrecía el mercado, y sabiendo que tú solo tenías mínimos para ofrecer, no había muchos mejores jugadores que cazar que Drew Evans. No lo sabía. Y está claro que también Phoenix ha querido pegar un giro, porque podrías haber renovado a Bismack Biyombo como pívot suplente por el mínimo, pero también se ha querido cambiar y este es un equipo completamente nuevo. Como digo, en este podcast ya hemos hablado, por ejemplo, de los datos de tiro de Yuta Watanabe o la mejora en el triple de Bates-Diop, que estuvo en un 39% el año pasado con San Antonio Spurs, por lo que vamos a hablar de posibles encajes dividiendo la plantilla. Por cierto, convencido estoy de que Keita Bates-Diop va a ser la revelación de la plantilla de los Suns. Rollo un poco como Jared Vanderbilt en temporada regular para los Lakers este último año, porque es el típico jugador tapado que si no está en un gran mercado, si no está en un equipo mediático, se queda como un poco apartado, ¿no? de la vista de nuevo, de la masa que sigue la NBA. Si eres un friki cafetero, sabes que Keita Bates-Diop es un jugador que a mí su versatilidad defensiva me impresiona. Pero, obviamente, si no has visto a los San Antonio Spurs este último par de años, sobre todo el último, cosa por la que jamás te culparía, es completamente normal que no tengas ni puñetera idea de las habilidades de este jugador, incluso que ni te suene o que solo conozcas su nombre. Pero como digo, su versatilidad defensiva realmente es impresionante, es un jugador con tamaño, es algo que se necesita al lado de Kevin Durant, al igual que cuando hablábamos en su día de la plantilla de los Lakers y de LeBron James, de cómo necesitaba un alero con físico, con poder atlético a su lado, lo bien que le ha sentado a LeBron James tener a Rui Hachimura en la plantilla de los Lakers, pues 3/4 partes de lo mismo con Bates-Diop en Phoenix, porque al final Watanabe es un especialista tirador, sí es alto, pero no es un jugador que vaya a destacar por lo físico y lo defensivo, pero Bates-Diop sí que lo va a hacer. Entonces, tú necesitas un jugador así al lado de Kevin Durant y al final vas a tener dos cartas diferentes de especialistas defensivos. Por un lado, Josh Okogie, un perfil más perimetral, un jugador más bajito, que ataca mucho el rebote ofensivo, que se mueve sin balón. Es un jugador muy regular en el tiro exterior, pero que sabes que es un especialista defensivo nato para poner a jugadores más pequeños. Y él tampoco tiene mucho tamaño, pero es capaz de enfrentarse a marcas de más centímetros. Entonces puedes jugar ahí con Okogie más en el 3 tradicional y Durant en el 4, pero también puedes jugar con Bates-Diop y con Durant, me da igual quién sea 3, quién sea 4, por si Durant necesita a su lado un cuerpo más grande y un jugador que le ayude más en defensa. Con un cuerpo grande, un jugador también versátil, ojo, como digo, puede cambiar muy bien en bloqueos, defender a jugadores más grandes, más pequeños. A mí me gusta mucho la clave para que juegue o 20 minutos por partido o más de 30 y que cierre partidos, porque Bates-Diop tiene ese encaje con los Suns, que puede ser un tío de más de 30 minutos en playoffs y cerrar partidos, va a residir en su acierto en el triple. Y aquí no hay ciencia alguna, porque si tira mal, los rivales le van a dejar solo para doblar a Booker, Bill y Durant. Es así de sencillo, ya sabemos cómo funciona esto. Es por eso que Josh Okogie se veía limitado en playoffs. Aunque, ojo, también importante, no será tan fácil en los playoffs de 2024 hacerles dobles marcas a Booker y a Durant como sí lo ha sido este último año. ¿Por qué?
Pues obviamente porque entra Bradley Beal en juego y porque Chris Paul no estaba por lesión. Eso es un factor diferencial. ¿Cómo nos queda la plantilla? Vamos a dividirla en, a mí lo que siempre me ha parecido la división más lógica, manejadores barra guards, como les queramos llamar, yo prefiero el término manejadores, luego los aleros y luego los grandes. Es decir, más por rol que por posición, aunque realmente es combinando un poco de las dos, que creo que es lo que debes hacer ahora mismo en el baloncesto actual. Tenemos en manejadores a Devin Booker, a Bradley Beal, que en principio va a partir como el base en el training camp. Yo tengo la sensación de que será algo más dividido entre Booker y Beal. Brandon Goodwin, que ha llegado desde Washington, y Eric Gordon. Para mí forman ese cuarteto de manejadores principales. Aleros: Kevin Durant, Josh Okogie, Yuta Watanabe, Keita Bates-Diop, Damian Lee, Is Wainwright y Toumani Camara, novato elegido en segunda ronda, que gusta mucho en la franquicia. No va a tener minutos este año, no debería tener minutos de peso, pero es típico jugador en el que piensan de cara a futuro. Y luego los grandes: DeAndre Ayton, Drew Evans, Bol Bol y Chimezie Metu. Bien, aquí hay algún punto importante, algún asunto interesante, y es el tema básicamente de, Bol Bol, de Eric Gordon. Hay varias cositas interesantes. Vamos a comentarlas. Pero para mí lo primero, antes de meternos en otra pregunta, es, por ejemplo, cuál va a ser el quinteto titular. Realmente solo hay una duda. Está claro que Booker y Beal van a comenzar juntos, está claro que Kevin Durant va a ser titular, y está claro que DeAndre Ayton va a ser el cuarto jugador. Por lo tanto, la duda solo pasa por quién va a ser el quinto. Y aquí no hay ninguna duda de que va a ser un especialista defensivo. O va a ser Josh Okogie o va a ser Keita Bates-Diop. Para mí no hay más debate. Es decir, sabiendo además que tienes a Frank Vogel, él va a querer recuperar la mejor versión defensiva de Bradley Beal. A Devin Booker ya le hemos visto defender a muy alto nivel a Devin Booker. En los últimos playoffs estuvo, diría, sobresaliente y muestra una progresión defensiva impresionante. Kevin Durant, que sobre todo va a traer protección de aro. Tampoco le voy a pedir a Kevin Durant en temporada regular que se mate, sobre todo en desplazamientos. Ojo, le hemos visto buenas jugadas de esfuerzo, pero no puedes basar tu defensa en un Kevin Durant con la edad que tiene y con lo maltrecho, también con la cantidad de lesiones que le han afectado. Entonces, para mí, como digo, es Okogie o es Bates-Diop. Uno de esos dos. ¿Quién? Pues seguramente lo decida Frank Vogel en el training camp, porque todavía no ha trabajado con ellos en el día a día. Querrá ver quién funciona mejor. Esto de ir cambiando en función del rival, a mí no me convence tanto. Vogel normalmente ha sido de quintetos fijos, y yo prefiero que digas, oye, yo tengo fijo a Okogie o tengo fijo a Bates-Diop y juego desde ahí. Que por el rival, imaginaos, yo tengo de titular a Bates-Diop, pero ese día me viene mejor Okogie porque es un equipo más pequeño y quiero más versatilidad. Bueno, no pasa nada, doy el primer cambio que sea Josh Okogie por Bates-Diop y ya está, y perfectamente equilibrado. Listo. O incluso Okogie por Kevin Durant, por si quieres dar descanso a una de tus estrellas, y que Bates-Diop juegue en el 4. Es decir, eso no me preocupa tanto. Yo creo que es casi más importante tener una rotación fija, unas ideas claras, y que se sepa quién es el titular. Y para mí la mejor opción pasa por Keita Bates-Diop. Aparte de por el tamaño, que creo que es importante y estos últimos tiempos le había faltado a Phoenix, por ayudar a Kevin Durant, que me parece fundamental, y también por un tema de fiabilidad en el tiro. Es cierto que ninguno de los dos es un tirador extraordinario, pero Bates-Diop ha hecho más teniendo menos a su alrededor, como era en el equipo de San Antonio. Ahora, ¿qué ocurre? Tienes formaciones muy interesantes, pero que muy interesantes. Y vamos a verlas a raíz de una pregunta, que es: ¿por qué hizo Phoenix el traspaso de Cameron Payne? Porque para muchos Payne era la ficha necesaria para ejecutar un último traspaso, un movimiento final que trajese un jugador superior para completar la rotación. Pero la realidad es que Payne, que es un jugador reemplazable, al que, ojo, yo defiendo mucho en su etapa en los Suns, pero que a priori iba a jugar menos este año. Porque, como digo, Beal y Booker harán de bases titulares, acompañados teóricamente del joven Brandon Goodwin desde el banco.
que es un jugador limitado o más limitado en el aspecto ofensivo, también mucho más limitado como tirador, pero de espíritu defensivo, algo que encaja con Frank Vogel. Y además, yo metí a Eric Gordon en ese grupo de manejadores. Entiendo que es muy probable que Eric Gordon funcione como manejador, como playmaker desde el banco. Y ya en los quintetos, con Booker, Billy Durant, juegue más off-ball. ¿Qué ocurre? A lo mejor si tienes a Brandon Goodwin, te interesa que el peso de la generación se reparta entre Goodwin y Gordon, también porque si Goodwin no es un buen tirador, le van a dejar liberado, y no lo es. Pero aún así, Eric Gordon lo vimos con los Clippers en un equipo más competitivo, va a tener también esos galones desde el banquillo, si juega con estrellas al lado, va a ejercer más de tirador, y es para lo que fichas a Eric Gordon. ¿Falta un base en la plantilla? Nos podemos hacer esa pregunta. Yo creo que sí, que vendría bien un base más. Pero hay varias razones para traspasar a Payne, que para mí es un jugador que ha aportado. Pero como digo, es fácilmente reemplazable. Aparte de que este año apuntaba a tener minutos limitados, Phoenix buscaba ahorrarse sus más de 6,5 millones de salario más el impuesto de lujo correspondiente. Porque sí, el objetivo era TJ McConnell, del que también vamos a hablar, pero la realidad es que no te ibas a hacer con TJ McConnell en un traspaso usando a Cameron Payne. Y no es que lo diga yo, es que lo dice John Gambadoro, que es un insider de los Phoenix Suns, el principal, y que no ha fallado nada de lo que ha dicho este verano. Literalmente, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Fue el primero que dijo, por ejemplo, lo de yo espero que los Suns, es que además era así el término, lo estoy buscando el otro día, no dijo las fuentes me cuentan, dijo espero que los Suns, aunque viene a ser lo mismo, espero que los Suns se hagan con Bol Bol en el mercado, tal, un jugador intrigante. Unos días después fue Shams Charania el que lo contó. ¿Qué ocurre? Shams Charania tiene un calado mucho más grande. Al final a John Gambadoro le seguimos más los seguidores de los Suns. Le siguen en el estado de Arizona porque también cubre a los otros equipos del estado. Pero, como digo, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Todo lo que dijo con el puesto de entrenador también. Entonces es la voz más respetada cuando se trata de hablar de los Suns. Y él ya dijo, oye, hacerse con TJ McConnell usando a Cameron Payne como moneda de cambio no es algo posible. Esos posibles traspasos, esas pajiplantillas que se hablaban de no, en un traspaso con los Knicks a 3 bandas, Cameron Payne y una segunda ronda para hacerse con TJ McConnell, Gambadoro dijo que eso estaba completamente descartado y que no era posible. Bien, aparte, importante, es un tío que pone cabeza porque cuando aparece todo esto de Chris Haynes, de no, James Harden se va a reunir con los Suns, que nunca sucedió y que era una cosa que no tenía ningún sentido, ni a nivel de plantilla, ni deportivo, ni económico, ninguno, no tenía ninguno, él lógicamente dijo, oye, esto es una gilipollez. Entonces, es importante también seguir a los insiders que nos ponen sobre las buenas pistas. Como digo, entonces, aparte de ahorrarte el dinero y de que no te ibas a hacer con TJ McConnell dando a Cameron Payne, por si fuese poco, hacía falta eliminar a un jugador. ¿Por qué? Porque con Payne en plantilla ya eran 15 jugadores bajo contrato para la temporada. ¿Y por qué hacía falta ese espacio? Para firmar a Bol Bol. El último fichaje de los Suns. Porque cuando Charania dice, oye, los Suns son los favoritos para firmar a Bol Bol, Phoenix tiene 15 jugadores, es decir, había que moverse. Y ahí había dos opciones, o cortar a Ice Wainwright o mover a Cameron Payne. Y mover a Cameron Payne era la decisión más lógica. Que por cierto, del fichaje de Bol Bol he visto montajes graciosísimos poniendo a Booker, a Bill, a Durant y a Bol juntos. Que me provocaba un cortocircuito. ¿Qué ha hecho Bol Bol para estar al lado de los otros tres? Ni siquiera en Orlando pudo mantenerse, no ya como titular, sino ni siquiera se pudo mantener en la rotación. ¿Es interesante? Sí. ¿Genera dudas? También. A mí personalmente no me ilusiona demasiado en un equipo preparado para competir. Primero, es más 4 que 5. De hecho, siempre ha jugado más de 4 que de 5. Y los números de Orlando, con Bol Bol como principal interior, son horribles. Tampoco son buenos con el de 4, pero sí mejores. De hecho, los tengo por aquí abiertos, los estaba consultando para preparar el episodio.
Con Bol Bol de 4, como digo, los números son malos. ¿De acuerdo? El resumen es que en defensa Orlando estaba en el percentil 84 y en ataque en el percentil 11. En ataque en el percentil 11. Vale, con Bol Bol de 5, que además ahí fue cuando estuvo de titular, tenía a Paolo Banchero al lado, el percentil defensivo, se me había olvidado la palabra, era de 10. Era de 10, estaban recibiendo casi 121 puntos por cada 100 posesiones. Y el percentil ofensivo de 6. ¿Hasta qué punto podemos responsabilizar a Bol Bol de que Orlando fuese una basura de equipo con él como titular? Pues hombre, obviamente no tiene él toda la culpa, pero sí que es cierto que se le veía mucho más perdido en defensa, y que en ataque tiene flasazos, porque tiene flasazos muy interesantes, pero no es un jugador hecho o que sea una realidad. ¿Cómo va a funcionar en un equipo precisamente mucho más hecho y que va a buscar competir? Buena pregunta. También, ¿cuántos minutos va a tener? No tengo ni puñetera idea. Ahora, si llega y ficha por un año, entiendo que es porque Frank Vogel quiere contar con él. Quizás es la carta de Vogel para tener otro interior de tamaño y poder jugar más grande, con Bol Bol y otro grande al lado. Sea Ayton, sea Evans, sea Metu. Jugar con Bol Bol y con Kevin Durant no lo sé. Como digo, me genera dudas y desde luego su impacto deportivo no está ni muchísimo, ni siquiera cerca del impacto que tiene a nivel mediático, a nivel redes, a nivel fenómeno viral. Pero bueno, como digo, al final Phoenix no dispone de mucho tamaño fuera de Kevin Durant y necesita ayuda en ese sentido. He puesto el ejemplo de LeBron James en Lakers. Y fuera de Durant y Bates Diop, como opciones para el 4, que pueden jugar juntos, ya lo hemos hablado, no hay muchas opciones de tamaño, así que lo puedo entender. Y como digo, me genera más dudas que ilusión, pero me genera mucha curiosidad. Bien, creo que con esta parte hemos repasado varios puntos, ¿no? De la necesidad de Phoenix de otro base, del tamaño que hay para el interior, quiénes van a jugar juntos. El banquillo al final debo decir que no me preocupa tanto, teniendo a Eric Gordon, teniendo a Yuta Watanabe, que es un tirador excelente, teniendo a Damian Lee, que no me gusta, pero es un jugador que puede asumir carga ofensiva, teniendo a Okogie o Bates Diop, cualquiera de los dos, me da igual. Y bueno, pues teniendo a Brandon Goodwin, tengo ganas de ver a Brandon Goodwin, es un jugador que sí parece que los Suns confían bastante en lo que pueda aportar a corto plazo. No me preocupa el banquillo de los Suns, va a tener un papel secundario en playoffs, van a jugar más algunos jugadores y creo que es bastante útil y que ha hecho Phoenix un gran mercado. Ya lo hablamos también en el episodio de ganadores y de perdedores. Una parte que me parece muy importante, el banquillo de los Suns. Ha habido una inversión desmesurada también en el cuerpo de entrenadores. La decisión de despedir a Monty Williams estaba más que justificada tras lo visto del entrenador en playoffs. El caso es lo de siempre. ¿Con quién lo reemplazas? Todos sabemos que el elegido ha sido Frank Vogel, técnico de corte defensivo y sistemas simples. Ojo, que casi siempre ha tenido problemas para hacer a sus equipos eficientes en ataque. Pero a mí eso no me preocupa. Phoenix, sin Chris Paul y jugando de forma bastante egoísta en ataque, sin ver sobre todo a un Kevin Durant cómodo, ha sido el segundo equipo más eficiente de los pasados playoffs. A mí lo que me preocupa, por donde pasan las dudas, es por la defensa. ¿Tienen los Suns la suficiente madera defensiva? Y ahí el principal factor es DeAndre Ayton, la pieza que os subirá muchísimo el nivel como protector de aro y defensor en situaciones de bloqueo directo, o que va a hundir al equipo. Y lo digo completamente en serio. ¿Qué ocurre? También es cierto que aquí en ocasiones se tiende a responsabilizar demasiado a un jugador. Yo no creo que Phoenix defendiese de forma terrible en los últimos playoffs. Te enfrentaste a un Jokic y a un equipo de Denver que pasó por encima de todos los rivales. Se pudo defender mejor, por supuesto, el margen de mejora estaba sobre todo atrás. Pero DeAndre Ayton era la pieza que quedaba más en evidencia, DeAndre Ayton era la pieza que más lejos se quedaba de lo que él tiene que hacer. Entonces él, como digo, sube o baja el techo del equipo. ¿Qué ocurre? Que ahí, como digo, sobre todo el aficionado tiende a fallar. Porque una buena defensa no se construye solo con buenos defensores, que por supuesto
y Vogel los pidió como entrenador especialista en defensa. Sino que una buena defensa se construye con trabajo, entrenamientos específicos, normas, repetición, sesiones de vídeo, deseo defensivo, mentalidad colectiva de esa defensa. No pensemos que una muy buena defensa es solo cuestión de tener buenos defensores o de que se esfuercen mucho tus jugadores. Que sabemos el factor ganas es importante, quizás más en lo individual que en lo colectivo, pero claro, lo colectivo se forma a partir de individualidades conectadas. Pero más allá de esta reflexión filosófica, de nuevo, una defensa requiere de mucho trabajo, de decisiones acertadas, de un plan de juego, de tener variantes, de saber cómo se defiende cuando tu equipo tiene a determinados defensores en pista y de saber cómo se defiende cuando el rival tiene a determinados jugadores también en cancha. Y ahí es donde entra el trabajo de Frank Vogel. Muchos señalan que Ayton será uno de los beneficiados, que el nuevo entrenador hará mucho por él, como hizo con otros grandes en su pasado. Yo este argumento lo compro regular, A mí, no, es que Vogel sacó lo mejor de Anthony Davis. No tienes que ser Greg Popovich para sacar lo mejor de Anthony Davis. Sí que para mí podemos sacar sobre todo el caso de Roy Hibbert. Pero, la verdad, no sé cuánto mejorará Ayton con Vogel. Sí sé que no va a aguantar su mala defensa. Será intervencionista con él desde el primer minuto si Ayton no funciona. Por supuesto, no conozco a Vogel, no sé cómo va a tratar a Ayton, no sé. Entiendo que le intentará inflar de confianza, más viendo que Ayton hace poco dijo que siente que todo el mundo le odia, que quiere cambiar esa narrativa y que está trabajando para ello. Pero sí que salió que una parte de la elección de Vogel como entrenador pasaba porque tenía un plan claro con Ayton. Y Phoenix necesita a Ayton, porque la realidad es que el mercado no te va a ofrecer una pieza de más posibilidades o de mejor encaje en un escenario ideal para lo que necesitas al lado de Booker, Bill y Durant. Si para febrero Ayton ha dado un mal rendimiento, no ha encajado, hay problemas, ¿tienes que traspasarle? Pues sí, porque no te queda otra, porque si no vas a caer seguro, pero su traspaso significaría una derrota. Porque como digo, no vas a conseguir algo mejor, no tienes tampoco rondas para pagar y decir, oye, vámonos a... No tienes. Solo Indiana, con Miles Turner, pueden ofrecer una carta que encaje y que tenga sentido. Pero claro, visto su nivel del último año, el de Miles Turner, no el de Ayton, me sorprendería este traspaso. Es el único escenario que veo en el que Phoenix puede darse con un canto en los dientes si Ayton no funciona y le quieres dar puerta. Que se supone que la oferta de Dallas, ya lo hablamos, creo que la oferta de Dallas salió Tim Hardaway Jr., Jabal McGee, no sé qué más era, y Rishon Holmes. Es que si ese es el nivel de las ofertas por Ayton, entiendo que no le hayan traspasado. Todo esto hablando de entrenadores. El recap de entrenadores es de esa inversión que comentaba enorme que ha hecho Phoenix. 5 años y 31 millones para Vogel. Buenos dineros. Luego, renovación, fundamental esto, y hablamos de él. Kevin Young, asistente de los Suns, sigue en la franquicia como el asistente mejor pagado de toda la NBA por $2 millones por temporada. Pero es que también han añadido nombres como David Fisdale, de más experiencia, por $1 millón por temporada. ¿Por qué es importante Kevin Young? Porque le gusta mucho al vestuario y tiene el respaldo total de Devin Booker. De hecho, Booker quería a Young como entrenador jefe. Young es descrito como un genio del baloncesto, sobre todo de la parte táctica, y el propio Booker dice que ha sido clave en su desarrollo para dar un salto al siguiente nivel. Me gusta porque es un complemento ofensivo para Vogel, algo que encaja, que Young esté más pendiente del ataque, que Vogel esté con la defensa y con los intangibles del equipo. Aunque, ojo, hemos visto hacer a Vogel un muy buen papel, por ejemplo, con los Lakers en 2020. Esto lo hemos comentado también varias veces. Y sobre todo también por tener una alternativa fiable en el caso de que lo de Vogel salga muy mal. Si no funciona, si sale muy mal, que obviamente no sería lo ideal, ni en lo económico ni en lo deportivo, si se llega a una situación extrema en la que tiene que salir Vogel sí o sí, se le despide y se pone a Kevin Young al frente. Que por cierto,
si no es en Phoenix, a más tardar en una de las 2 próximas temporadas, es decir, o la 24-25 o la 25-26, Kevin Young tendrá su propio proyecto como entrenador jefe. Mirando al futuro, a esa media temporada, a ese también escenario que he comentado de un posible despido de Frank Vogel, esperemos que no. Phoenix obviamente estará atento a posibles cortes. Ahí hay jugadores como Ace Wainwright, que sería el primer señalado para poder salir. Si tiene que haber un corte más de jugadores que no han ido bien, Bol sería un candidato, Metu sería otro candidato, aunque, como digo, es un jugador que no debería tener prácticamente minutos, que para tenerle en el fondo de armario, dar energía, pues yo creo que está bien, Pero, sobre todo, atentos a la adición de un base suplente. TJ McConnell es el gran señalado por la franquicia, pero, como digo, Phoenix nunca se iba a hacer con él traspasando a Cameron Payne. Es una situación a observar para los próximos meses, porque McConnell es el prototipo de base suplente perfecto para Phoenix. Es barato, es veterano y destaca primero por su defensa y tenacidad. Entonces, vamos a ver qué ocurre ahí, porque McConnell sería un muy buen añadido y un jugador que sí que puede tener minutos en playoffs, darte defensa, darte creación, darte playmaking, un jugador que piensa en el pase para los demás, algo que, por mucho que Booker, Bill y Durant sean buenos pasadores, muy buenos pasadores, no son playmakers naturales. Booker cada vez más, pero no lo son. Entonces a mí lo de McConnell sí que me gustaría mucho. Al final este es un equipo, el de Phoenix, completamente nuevo. Apenas queda Booker del equipo que alcanzó las finales en 2021. Bueno, podemos contar también a Kevin Young, por supuesto. Me genera muchísima curiosidad cómo van a funcionar, pero tengo realmente muy pocas dudas respecto al encaje y funcionamiento con Booker, Bill y Durant aglutinando balón. Porque sí son 3 anotadores, pero es que no son de los egoístas. Para mí la clave ahí pasa por Bill, que él mismo ha dicho que quiere recuperar su estatus de All-Star, de All-NBA, de two-way player, es decir, de jugador de alto rendimiento en ambos lados de la cancha. A lo que muchos han dicho, oye, pero ¿cuándo has sido tú, Bradley Beal, un especialista defensivo? Bill llegó a la NBA como un prospect de importante potencial en defensa y si bien si bien destaca por su ataque antes y nunca será tu especialista defensivo principal, lógicamente, sí es un jugador que puede sumar mucho y estoy convencido de que si está bien físicamente, seguro que veremos notables actuaciones defensivas de Bill en el esquema de Vogel. Lo tengo bastante claro. En fin, todo esto, toda esta inversión, los millones que se está dejando Matisbia para terminar perdiendo por la pasividad de Ayton. Confiamos. En verdad, es lo que más dudas me genera, no lo escondo. Llegué a un pensamiento que me alivió un poco. Y es que, sabiendo la pésima relación que tenían, Ayton no lo puede hacer peor que con Monty Williams. Entonces eso me sirve al menos de pobre consuelo hasta que empiece la temporada. En fin, con esto llegamos al final de la primera temporada de The Hustle Podcast. Descanso en agosto, vosotros para que echéis de menos mi voz, yo para parar un poquito de grabar, que no de hacer cosas relacionadas con el proyecto, porque voy a seguir invirtiendo tiempo en que esto crezca y quiero traer novedades. Debo decir que estoy contento, tanto porque me lo paso muy bien haciendo esto, como por la recibida del podcast. Y sobre todo, lo que más me alegra es que no me he quemado. Cuando empecé esto, lo hice con la intención de tener mi propia cobertura de la NBA fuera de Twitter, de Instagram o TikTok, es decir, fuera de las redes, algo más tangible, aunque obviamente en el entorno digital. Y uno de mis temores, haciendo 2 podcasts a la semana, a veces grabando a horas intempestivas, con el trabajo, entrenamientos y demás, era quemarme por tantas cosas y que llegase un momento de la temporada en el que pues, estuviese quemado con el podcast. Pero es que ni siquiera me he acercado a esto. Es más, no paro ahora porque esté quemado o porque necesite un descanso, sino porque tiene sentido. Así que eso, de verdad, es lo que más me alegra. Y espero que siga así, porque no hay nada que sea peor que quemarte con algo que te gusta. Y por supuesto, obviamente, daros las gracias a todos los que escucháis esto, los que me escribís mensajes. Sé que soy un poco desastre respondiendo, pero de verdad lo agradezco y los contesto cuando los voy viendo. Así que me dejo de enrollar, que muchas chapas meto ya.
y nos vemos en septiembre en el próximo episodio de The Hustle Podcast.